Evangelio de hoy. Martes 8 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículo 32 al 38. En aquel tiempo, le llevaron a Jesús un endemoniado mudo. Y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino, y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: las mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Mateo nos introduce en un escenario profundamente humano, donde el dolor, la enfermedad, la pérdida y la esperanza convergen en un solo espacio, donde las lágrimas humanas son vistas por los ojos del cielo, y donde Jesús, el rostro visible del Dios invisible, se hace presente en medio del drama cotidiano de la gente sencilla. Porque no es una historia lejana, ni una anécdota antigua encerrada en un libro, sino un espejo de nuestras propias heridas, de nuestros propios anhelos, y de nuestras luchas más íntimas. En esta narración, vemos a un padre desesperado, una autoridad de la sinagoga, que rompe todo protocolo, toda formalidad, y se postra ante Jesús, reconociendo en él la única esperanza para su hija ya muerta. Y a su lado, una mujer anónima, marginada por su enfermedad, excluida por la ley, pero valiente en su fe, dispuesta a tocar en secreto el manto del Maestro, convencida de que basta un contacto, un roce de su túnica, para que su alma reciba la gracia que el mundo le había negado. Lo impresionante de este pasaje no es solo el milagro visible, sino la fe que lo antecede, la confianza profunda que brota desde lo más herido del corazón humano. Porque tanto el padre como la mujer están atravesados por el sufrimiento, pero su dolor no los paraliza. Al contrario, los lanza hacia el único que puede cambiar su historia. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Que en medio de las noches oscuras, no nos hundamos en la resignación, sino que demos pasos de fe. Pasos que desafían lo imposible. Pasos que tocan el corazón de Dios. El dolor tiene esa capacidad única de revelar quiénes somos realmente. Demostrar qué hay en el fondo del alma. Porque mientras algunos huyen, otros se acercan. Mientras algunos se amargan, otros se transforman. Y este padre y esta mujer son testimonio de lo que ocurre cuando el sufrimiento no es un obstáculo, sino una puerta abierta hacia el encuentro con el amor más grande. Ese amor que no se deja impresionar por el llanto, sino que lo acoge, lo redime, lo transforma desde adentro. Jesús no se detiene en los títulos de las personas. No pregunta por su reputación. No exige currículum. Solo mira el corazón.
¿Y a quién se le acerca con fe? Él nunca lo rechaza. Por eso esta mujer, a quien nadie tocaba desde hacía 12 años, se atreve a tocar a aquel que es la fuente de toda pureza. Y en lugar de contaminarlo, es purificada a ella. Porque el poder de Dios no se debilita cuando se encuentra con el pecado o la impureza, sino que las vence con la fuerza de su santidad. El gesto de tocar el manto es profundamente simbólico. Porque no es solo un acto físico, sino la expresión visible de una confianza absoluta. De un corazón que ya ha decidido creer antes de ver. Y eso es lo que conmueve a Jesús. ¿Qué se detiene? Busca a la mujer. La mira. Y le dice palabras que ningún médico le había dicho. Tu fe te ha salvado. Es decir, ya no estás sola. Ni impura. Ni excluida. Ahora eres hija. La fe verdadera no necesita gritar. No necesita ser vista. Porque Dios no se deja impresionar por las apariencias, sino que escucha el susurro del alma. Ese clamor silencioso que a veces no podemos poner en palabras, pero que llega al cielo como una plegaria ardiente. Y eso es lo que ocurrió con esta mujer. Su fe tocó el corazón del Maestro. Y eso cambió su historia. Porque un solo instante en la presencia de Cristo es capaz de sanar una vida entera de dolor. Mientras esto ocurre, no debemos olvidar que hay una niña muerta. Una familia en duelo. Una casa sumida en la tristeza. Pero Jesús no se apura. No se angustia. Porque Él vive en el tiempo de Dios. Que no llega tarde, sino justo cuando debe llegar. Y eso es también una enseñanza para nosotros. Porque muchas veces le exigimos a Dios que actúe con prisa. Pero la fe verdadera sabe esperar. Sabe confiar en los tiempos del cielo. Cuando Jesús llega a la casa del jefe de la sinagoga, ve el alboroto, el llanto, las expresiones de muerte, y pronuncia palabras que desconciertan. La niña no está muerta, sino dormida. Y con eso nos enseña que para quien tiene fe, la muerte no es el final, sino una espera. Una puerta hacia la eternidad. Y su autoridad sobre la muerte queda revelada. Cuando toma la mano de la niña y la levanta. Porque Él es el Señor de la vida. En este milagro no solo vemos el poder de Cristo, sino también su ternura, su cercanía, su disposición a entrar en nuestras casas rotas, en nuestras habitaciones de dolor, para devolvernos la vida que pensábamos perdida. Y eso es lo que hace Dios con nosotros cada vez que lo dejamos entrar. Cada vez que le abrimos la puerta del corazón. Aunque estemos muertos por dentro. Él llega y nos toma de la mano para decirnos: levántate. Esta escena es un testimonio claro de que Jesús no camina indiferente ante el dolor humano. Que su compasión no es solo una emoción pasajera, sino una decisión constante de acercarse, de tocar, de intervenir con ternura en medio de la tragedia. Porque cuando todos consideran que ya no hay nada que hacer, Él se presenta como la última palabra, como la luz que disuelve las sombras, como la presencia viva que transforma las lágrimas en gozo. Y nos enseña que con Dios siempre hay una nueva oportunidad. Incluso cuando todo parece haber terminado.
La figura del Padre suplicante también es profundamente conmovedora. Porque revela el corazón de quien ama de verdad. Que no se detiene en su prestigio. Que no teme exponerse. Que se lanza de rodillas ante el Señor. Sin preocuparse por las miradas o los comentarios. Porque para él lo único que importa es que su hija viva. Y en ese acto descubrimos una verdad esencial. Que la fe auténtica nace del amor. Que cuanto más amamos, más buscamos a Dios. Más nos atrevemos a dejarlo todo con tal de alcanzar su misericordia. Esta historia está atravesada por la urgencia. Por esa ansiedad del que corre contra el reloj. Del que teme que el milagro llegue demasiado tarde. Y sin embargo, Jesús camina sin ansiedad. Camina entre la multitud. Se detiene para escuchar a una mujer. Para bendecirla. Y eso nos revela que Dios no actúa movido por la presión humana, sino por un tiempo eterno que conoce lo oculto. Que ya ha previsto la hora exacta para intervenir. Y que no se equivoca jamás. Aunque a nosotros nos cuesta entender sus demoras. El silencio de la niña muerta contrasta con la fe sonora del padre que clama por ella. Y este contraste nos muestra que a veces otros tendrán que interceder por nosotros. Que cuando ya no podemos hablar. Cuando el dolor nos ha quitado la voz. Dios escuchará a aquellos que se arrodillan por nosotros. Y por eso la comunidad de fe. La familia espiritual. Es tan importante. Porque nadie puede salvarse solo. Y cuando un hijo cae, el padre que ama se convierte en voz. En súplica. En puente entre el cielo y la tierra. Jesús toma la mano de la niña. Un gesto tan simple y al mismo tiempo tan profundo. Porque ese contacto físico manifiesta un amor que no tiene miedo de la muerte. Que no se detiene ante la rigidez de un cuerpo sin vida. Sino que la atraviesa con la fuerza de la resurrección. Y ese gesto nos recuerda que Dios no teme tocarnos. No se escandaliza de nuestras sombras. Sino que se inclina hacia nosotros. Incluso en nuestros peores momentos. Para comunicarnos su aliento. Su espíritu. Su gracia viva. El milagro de la resurrección no solo cambia la vida de la niña, sino la de toda su familia. De toda la comunidad que presenció el milagro. Y este detalle nos invita a entender que cuando Dios actúa, su poder irradia más allá del individuo. Que su gracia nunca es aislada, sino fecunda, expansiva, capaz de transformar ambientes enteros. Y que cuando una persona resucita espiritualmente, muchos a su alrededor se contagian de esa vida nueva. Es importante notar que Jesús no hace del milagro un espectáculo. No busca el aplauso de la multitud, sino que entra en la casa. En lo íntimo. En lo secreto. Y allí, donde los ojos del mundo no miran, Él realiza su obra más hermosa. Y eso nos recuerda que muchas veces sus milagros ocurren en lo oculto. En el silencio del corazón. Lejos de las cámaras y los escenarios. Pero con un poder tan real que lo cambia todo desde dentro. Cuando la multitud se ríe de Jesús por decir que la niña duerme. Estamos ante el misterio de la incredulidad humana. Que siempre prefiere lo trágico antes que lo posible. Lo que duele antes que lo que espera. Y Jesús no se deja llevar por las burlas. No responde con argumentos. Simplemente actúa.
Porque la fe verdadera no discute con la incredulidad, sino que responde con hechos, con amor, con milagros silenciosos que hablan por sí solos. La mujer con hemorragias también representa a tantos corazones heridos que han probado de todo y nada les ha funcionado. A quienes han sido rechazados una y otra vez, pero que no han perdido del todo la esperanza. Que conservan esa chispa de fe que los lleva a intentarlo una vez más. Y su historia es un mensaje de aliento para quienes están cansados, enfermos, vacíos. Porque si se atreven a tocar a Jesús, si se arriesgan a creer, todo puede cambiar. Y cuando ella toca el manto, Jesús siente que ha salido poder de él. Como si la fe verdadera activara de inmediato la fuente de la gracia. Y eso nos muestra que Dios no es indiferente. Que está atento al más mínimo gesto de fe. Que está deseando ser tocado por nuestro amor. Por nuestra confianza. Y que cada acto de fe, por sencillo que parezca, provoca un movimiento divino que alcanza el alma y la sana completamente. Esta mujer, anónima para el mundo, pero conocida por Dios, nos muestra que la fe no necesita permisos ni grandes discursos. Porque su acto fue silencioso, escondido entre la multitud. Y sin embargo, alcanzó el corazón de Jesús más que cualquier proclamación pública. Y eso nos enseña que cuando el alma se mueve con humildad y decisión hacia Dios, Él responde. Él se detiene. Él busca a quien lo ha buscado. Porque su amor nunca pasa de largo. La frase "tu fe te ha salvado" es más que una confirmación del milagro. Es una declaración de identidad nueva. Es la restauración de alguien que llevaba años sintiéndose rota, excluida, impura, y que en un instante recupera no solo su salud, sino también su lugar en la comunidad, su dignidad como hija de Dios. Porque el Señor no solo cura el cuerpo, sino que sana la historia, restituye lo perdido, borra las etiquetas impuestas, y devuelve al alma su luz original. Mientras todo esto ocurre, Jesús sigue su camino hacia la casa del jefe. Y allí encuentra llanto y desesperanza. Porque los presentes ya han aceptado la muerte como definitiva. Han perdido toda expectativa. Y cuando él dice que la niña duerme, se burlan de él, mostrando así lo limitada que es la lógica humana ante los designios de Dios. Porque la fe ve donde el mundo no ve. La fe percibe lo invisible. Y se sostiene aún cuando la razón se rinde. Jesús, lejos de molestarse con la burla de la multitud, los aparta. Y entra en la intimidad de la habitación donde yace la niña. Acompañado solo por quienes creen. Porque los milagros requieren un clima de fe. Un espacio donde el corazón esté dispuesto. Donde el alma no cierre la puerta con escepticismo. Y esa enseñanza sigue vigente. Hay espacios interiores que solo Dios puede tocar si abrimos con fe y cerramos la entrada a las voces del miedo y la incredulidad. Tomar de la mano a la niña es un gesto de cercanía, de ternura, pero también de autoridad. Porque al tocarla Jesús la llama de vuelta a la vida. La despierta del letargo de la muerte. Y eso simboliza también todas las veces que Dios nos ha tomado de la mano en nuestro dolor. Cuando nos ha levantado de nuestros fracasos. Cuando su palabra nos sacudió en medio de la desesperanza.
devolviéndonos el aliento, la fuerza y las ganas de seguir adelante. La niña, al ponerse de pie, no solo vuelve a vivir, sino que se convierte en testimonio, en anuncio vivo de lo que Dios puede hacer. Y cada uno de nosotros también puede ser esa niña, ese milagro andante, esa vida rescatada que camina ahora con esperanza, sabiendo que ha sido salvada no por méritos, sino por pura misericordia. Y esa experiencia debe hacernos humildes, agradecidos y profundamente compasivos con quienes aún esperan ser tocados por el Señor. El poder de Jesús no reside en su fuerza física ni en su voz imponente, sino en su íntima unión con el Padre, en su amor infinito por cada persona. Y eso es lo que lo mueve a obrar milagros. No por vanagloria, sino por amor, por deseo de restaurar, de curar, de salvar. Y eso debe ser también la motivación de todo aquel que lo sigue. No hacer el bien por costumbre o por conveniencia, sino porque amamos como Él ama. Este pasaje nos recuerda que no hay situación demasiado perdida, ni enfermedad demasiado prolongada, ni muerte demasiado definitiva para el poder de Cristo. Que cuando Él llega, lo que parecía imposible se vuelve realidad. Que cuando tocamos su manto o cuando Él toma nuestra mano, algo se transforma para siempre. Y esa certeza debe acompañarnos todos los días, sobre todo en los más difíciles. La combinación de dos milagros en un mismo relato, el de la mujer enferma y el de la niña fallecida, nos muestra cómo Dios no tiene límites en su actuar, cómo atiende cada caso con atención personalizada, cómo su amor no se agota con uno, sino que se multiplica, se desborda. Y eso nos enseña que no importa cuántos problemas haya en el mundo, Dios tiene tiempo para ti. Dios tiene lugar para tu dolor. Y tu fe no será ignorada. En este pasaje del Evangelio, dos mujeres representan la fragilidad de la condición humana. Una adulta que lleva una herida prolongada. Una hemorragia constante que simboliza el desgaste del alma por el paso del tiempo. Por la soledad. Por el rechazo. Y otra. Una niña, cuyo brote de vida se ha apagado prematuramente, mostrando cómo incluso los más inocentes pueden ser tocados por la sombra de la muerte. Y en ambas, Jesús interviene no solo como sanador, sino como restaurador total de la dignidad. Porque Dios no solo quiere que existamos, sino que vivamos en plenitud. El hecho de que el Evangelio nos muestre estos dos milagros entrelazados no es casual. Porque la historia de fe nunca es individual. Nunca está desconectada de los demás. Y eso nos recuerda que nuestras súplicas, nuestras curaciones y nuestras resurrecciones tienen un eco en la vida de los que nos rodean. Que cada vez que alguien es tocado por Dios, toda la comunidad se transforma, se nutre, se despierta. Porque la gracia nunca actúa en aislamiento, sino que se derrama como luz que alumbra a muchos a la vez. El Evangelio también nos advierte que no todos comprenderán la acción de Dios. Que muchos, ante los signos del cielo, se reirán, desconfiarán y buscarán desacreditar lo que no entienden. Y eso no debe desanimarnos, sino fortalecernos.
Porque donde hay burla y escepticismo, Dios sigue obrando con firmeza, sin detenerse, sin necesitar la aprobación del mundo. Y nos llama a tener una fe firme, serena, capaz de esperar con confianza incluso cuando otros ya han perdido toda esperanza. El gesto de la mujer al tocar el manto nos revela una espiritualidad profunda y valiente. Porque en tiempos donde las impurezas rituales separaban, ella se acerca decidida, cruzando la línea invisible que la sociedad le había trazado. Y eso la convierte en modelo de fe osada, en símbolo de todos aquellos que, cansados de sufrir, ya no temen romper barreras para encontrarse con el amor de Dios. Y ese tipo de fe es la que el cielo reconoce y premia. Jesús no solo le concede la curación, sino que la expone públicamente con ternura y dignidad. No para humillarla, sino para que todos sepan que ya no está excluida, que ha sido restaurada, que su vida es ahora testimonio del poder de la fe. Y con eso también nos enseña que no debemos ocultar lo que Dios ha hecho en nosotros. Que cuando hemos sido sanados, debemos decirlo, compartirlo, para que otros se animen a buscar la misma salvación. Esta escena es un reflejo de lo que ocurre en la iglesia cada día, donde muchos vienen con dolores escondidos, con vidas hechas jirones. Y basta un encuentro profundo con Cristo para que todo comience a sanar. Y por eso es tan importante que nuestras comunidades sean espacios donde las personas puedan tocar el manto de Jesús. Donde no se encuentren con juicio, sino con compasión. Donde no se les expulse, sino que se les reciba como lo haría el mismo Maestro. El poder de Jesús no disminuye al tocar lo impuro. Al contrario, lo transforma. Y eso es una verdad que debemos tener grabada en el alma. Porque a veces creemos que nuestras heridas son demasiado grandes, que nuestra historia está demasiado manchada. Y olvidamos que el amor de Dios es más fuerte que cualquier mancha. Que su poder es una llama que purifica y no destruye. Que lo que toca, lo renueva desde dentro. Este Evangelio es también una llamada a todos los que hemos perdido la esperanza. A quienes creemos que ya nada puede cambiar. Que nuestra enfermedad es incurable. Que nuestra casa está vacía para siempre. Porque Jesús, al caminar entre la multitud, nos recuerda que Él está cerca. Que basta un gesto de fe para que la historia se reescriba. Que en su reino no hay casos perdidos, ni heridas que Él no pueda sanar. Cada paso que da Jesús en este relato está impregnado de compasión. Y eso es lo que distingue al Dios cristiano del ídolo indiferente. Porque nuestro Señor no es una figura distante que observa desde lo alto, sino un Dios que se acerca, que camina entre nosotros, que se detiene por amor aunque lo apremie la urgencia, que deja que una mujer interrumpa su camino hacia una niña moribunda. Porque para Él cada vida importa. Cada dolor merece atención. Y cada alma es única a sus ojos. En este Evangelio descubrimos también la fuerza de una fe que insiste. Que no se rinde. Que se atreve a pedir. A clamar. A tocar. Porque el jefe de la sinagoga no se queda de brazos cruzados ante la tragedia. Ni la mujer enferma se resigna a seguir sangrando. Y esa actitud es la que debemos imitar cuando todo parece perdido. Cuando el dolor nos dice que ya no hay remedio. Porque la fe que se mueve, que actúa, que se arriesga,
es la que encuentra respuesta en el corazón de Dios. El cuerpo de la niña estaba inmóvil, sin aliento. Y sin embargo, su historia no había terminado. Porque cuando Dios entra en la casa, la muerte pierde poder. Y eso debe encender nuestra esperanza en tantas situaciones donde todo parece sellado, acabado, sin retorno. Porque con Dios nunca es tarde. Nunca hay puertas completamente cerradas. Y aunque el cuerpo esté quieto, el alma puede ser llamada de nuevo a vivir. Jesús no actúa con teatralidad ni grandilocuencia. No necesita gritar ni hacer alarde de su poder. Porque su autoridad proviene del amor. De esa certeza profunda que emana de su unión con el Padre. Y cuando toma la mano de la niña y la levanta, lo hace con una ternura que trasciende lo físico. Que toca lo más profundo del ser. Devolviéndole no solo la vida, sino el calor del hogar. La sonrisa del Padre. El asombro de la comunidad. Porque Dios no devuelve la vida a medias, sino completa. Qué hermoso es pensar que Jesús, en medio de multitudes, sintió una sola caricia, un solo roce del manto, y se detuvo. Preguntó. Miró. Buscó a quien lo había tocado. Y eso revela que para Dios no somos uno más entre tantos. No somos un número en la multitud. Sino que cada uno tiene un rostro. Una historia. Una herida. Y un deseo profundo de salvación que Él reconoce y responde con delicadeza. Esta mujer, que había gastado todo lo que tenía en médicos sin encontrar alivio, representa también a quienes hoy buscan consuelo en caminos vacíos. En terapia sin alma. En consejos humanos que no llegan al corazón. Y que finalmente se animan a buscar a Jesús. Porque solo Él puede sanar de raíz. Solo Él puede penetrar hasta lo más profundo. Donde se esconden las verdaderas hemorragias del alma que nadie más puede detener. El Evangelio nos revela a un Dios que no tiene prisa. Que no desprecia las interrupciones. Que no se incomoda cuando alguien lo necesita. Y eso es una lección enorme para nosotros. Que muchas veces corremos tanto que no vemos al que sufre. Que nos molestamos cuando alguien nos detiene. Y olvidamos que los verdaderos milagros ocurren cuando dejamos que el amor interrumpa nuestra agenda. Y nos saque de nuestra comodidad. En la mirada de Jesús hay consuelo y autoridad. Hay compasión y verdad. Porque no solo dice tu fe te ha salvado, sino que lo dice mirándola, reconociéndola, levantando su rostro. Y esa mirada es la que aún hoy podemos buscar. En la oración silenciosa. En la Eucaristía. En el Evangelio. En el prójimo que sufre. Porque Él sigue mirándonos con la misma intensidad. Con el mismo amor que transformó a esa mujer. Cuando Jesús entra a la casa del jefe de la sinagoga, Él no ve muerte. Ve sueño. Y esta distinción es fundamental. Porque lo que el mundo considera el final, para Dios es un tiempo de espera. Una pausa. Una antesala de la gloria. Y por eso cuando nosotros pensamos que algo está muerto en nosotros, la esperanza, la vocación, el amor, la alegría, Dios puede venir a despertarlo con solo una palabra. El milagro no solo resucita a la niña,
sino que resucita la fe de todos los que presencian la escena. Y así ocurre cada vez que alguien da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Porque cuando una persona sana, muchas otras recuperan el ánimo. Cuando alguien se levanta, otros se convencen de que también pueden levantarse. Y por eso no debemos guardar silencio cuando hemos sido tocados por Dios. Porque nuestras cicatrices sanadas pueden convertirse en puentes de esperanza. Para quienes aún sangran en secreto. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.